Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos hablando sobre el libro Psiconutrición. En este podcast vamos a hablar sobre el capítulo número 2, o una parte del capítulo número 2, porque es bastante largo, está bastante interesante para que vayamos un poquito más en detalle. Les voy a leer sobre cuáles son los temas que vamos a tratar en este capítulo y, bueno, para que analicemos un poco ahí. Repensemos un poco el tema del sobrepeso y la obesidad. El primer tema es hablemos un poco de obesidad. El segundo, factores que influyen en el aumento de peso. El tercero, evolución humana en el comportamiento alimentario. Mecanismos que regulan el hambre y la saciedad. Sistema de recompensas y adicciones. Los sentidos en la alimentación. Y hacer dieta, efecto de las dietas restrictivas, ¿sí? Como para que veamos que no nos podemos quedar con que no, la persona tiene sobrepeso u obesidad porque come mucho y se mueve poco. Hablemos un poco sobre obesidad, ¿sí? Hace referencia a la estadística, la cantidad de personas obesas que hay en el mundo, que si se ha convertido en una epidemia. También da la definición de la OMS, ¿sí? Que dice que la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Eso dijo la OMS en el 2018. Y bueno, también habla sobre el IMC, ¿sí? Que se usa bastante para decir si una persona tiene normopeso, sobrepeso, obesidad o está bajo peso. Ya es como algo que se está dejando de usar por el hecho de que solamente mide el peso y no mide la composición de ese peso, ¿sí? Una persona que por ahí se dedica a hacer, no sé, físico-culturismo y no tiene grasa, sino que su peso es de músculo, ¿sí? Entonces no podemos decir que esa persona es obesa. En ese sentido, ya el IMC está quedando como que se está quedando corto. Ya no nos está dando resultados, ¿sí? Luego habla sobre los obesos metabólicamente sanos. Se define así a la persona que tiene un IMC de 30 y no presenta más de 2 complicaciones cardiometabólicas, ¿sí? Después, delgados metabólicamente enfermos. Se trata de una persona que tiene un peso normal o incluso bajo, pero presenta algunas de las características principales del síndrome metabólico: diabetes tipo 2, hipertensión arterial y dislipemia, ¿sí? O sea que, por tanto, la delgadez tampoco es sinónimo de salud. Consecuencias no fisiológicas de la obesidad. Las voy a nombrar simplemente. Son un montón. Fatiga y cansancio, baja autoestima, menor rendimiento físico, limitaciones en los movimientos, depresión, fobia o discriminación social, problemas de imagen corporal, ansiedad, peor autocuidado, mayor apetito y menor sensación de saciedad, alteraciones cerebrovasculares, enfermedad cardiovascular, insuficiencia respiratoria, diabetes, cálculos biliares, osteoporosis, gota, artrosis, envejecimiento prematuro y mayor riesgo de cáncer. Se dan cuenta en todo lo que influye esto del sobrepeso, ¿no? Que todo esto que acabo de nombrar, que son las consecuencias no fisiológicas de la obesidad. Factores que influyen en el aumento de peso. Este es un tema muy complejo, son numerosos los factores y son muy variables entre personas, ¿sí? Empieza hablando sobre lo que es el balance energético. Seguramente lo han escuchado en algún momento por ahí. Bueno, este es un concepto de 1940, ¿sí? Por suerte,
hemos avanzado mucho en nutrición como para no quedarnos simplemente con esto. El balance energético es muy simplista, ¿sí? Les voy a leer esto de, en qué consiste, ¿no? El balance energético es positivo cuando consumimos más calorías de las que gastamos y la consecuencia de eso es el aumento de peso. Negativo cuando las calorías ingeridas son menos de las que gastamos, consecuencia es la pérdida de peso. Y cero cuando las calorías ingeridas son iguales a las calorías gastadas y tenemos el mantenimiento en el peso. ¿Sí? Bueno, aparte que es bastante difícil ser exacto en cuánto consumimos y en cuánto gastamos. Les voy a leer los problemas de de basarnos en este concepto para tomarlo como estilo de vida o querer bajar de peso o mejorar nuestro peso, ¿no? Simplemente hace referencia a eso. No tiene en cuenta que somos sistemas abiertos y no cerrados, se centra solamente en las calorías, no tiene en cuenta los compartimentos corporales, reduciéndose solo al tejido graso, solo hace referencia de cambios a corto plazo y tampoco tiene en cuenta que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Es habitual escuchar frases como está gordo porque come mucho y se mueve poco, a raíz de este concepto de balance energético, ¿no? Capaz que esa persona come peor, de forma inadecuada, por causas emocionales, metabólicas o otros muchos factores que vamos a ver a continuación, ¿sí? Son 15 posibles causas por las cuales una persona tiene sobrepeso u obesidad, ¿sí? El primero, los genes, ¿sí? Existe una predisposición genética a la obesidad. Este porcentaje de influencia genética es de un 5 a un 10%. El resto se debe a factores ambientales. Es más, los factores ambientales pueden modificar dicha predisposición. Y acá me gusta hablar sobre las pinturas de Botero, que hay uno particularmente que tiene toda una familia, que está pintada toda una familia y el perro. El perro, la mascota, también tiene sobrepeso. Y ese perro no comparte ninguna genética con el resto de la familia. Entonces, ahí queda súper claro que el ambiente condicionó a que ese perro sea obeso o tenga sobrepeso, ¿sí? Bueno, el segundo, el descanso. Dormir poco o mal se asocia tanto a mayor probabilidad de aumento de peso como a impedir perderlo, ¿sí? Porque hay una serie de hormonas que regulan el sueño, entre ellas la melatonina, y que ejerce una acción sobre el control del hambre, la acumulación de grasa y el consumo de energía. También se ha visto que la actividad física ejerce un papel protector en el mantenimiento y estabilidad de los ritmos circadianos, sueño y vigilia, ¿sí? El tercero, estrés. El estrés ha aumentado en nuestra sociedad en las últimas décadas de forma paralela a la obesidad, ¿sí? Las personas con estrés suelen ingerir mayores cantidades, prefieren alimentos más palatables, que esto quiere decir ricos en azúcares simples, en grasas no saludables, en sal o potenciadores del sabor, y tener más riesgo de comer emocional. Esos efectos se ven más acusados en personas con estrés y exceso de peso. Sigue la cultura. La cultura donde nacemos influye en muchos sentidos de nuestra vida y también lo hace en nuestra alimentación, ¿sí? En la forma de relacionarnos con la comida. Cuando nosotros nos juntamos a celebrar algo, pensemos, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Sí? En quinto lugar, el sedentarismo influye mucho más la falta de actividad física o el sedentarismo en el aumento de peso, ¿sí?
No que solo el ejercicio favorece la pérdida de peso, siempre que vaya acompañado de hábitos saludables, sino que además ayuda a que éste se mantenga. Le sigue la alimentación. Unos hábitos dietéticos inadecuados constituyen un factor predisponente al aumento de peso. Bueno, pero no es lo más importante tener en cuenta, no es la cantidad, comer más, sino la calidad, comer peor, y la forma en la que se come. En séptimo lugar tenemos los fármacos. Muchos medicamentos utilizados en determinadas patologías tienen como efecto secundario ciertos riesgos de aumentar de peso. Estos efectos se deben a que estimulan el apetito, dificultan la oxidación de grasas o favorecen la retención de líquidos principalmente. ¿Sí? Bueno, no se debe abandonar el tratamiento médico por miedo a que nos haga aumentar de peso. En la mayor parte de los casos, con un abordaje adecuado se puede prevenir este efecto. El metabolismo. Bueno, esta frase de mi metabolismo es muy lento, bueno, es cierta, nuestro metabolismo basal puede ser más o menos rápido y eso hace referencia a la eficacia en la que quema la energía, ¿sí? Bueno, los niños suelen tener un metabolismo más rápido y luego a medida que van ganando edad se va poniendo más lento. El metabolismo basal depende de 4 factores individuales: sexo, edad, altura y peso. Y puede verse modificado por muchos motivos, como por ejemplo el estrés o la actividad física. Noveno, las hormonas. El sistema por el que se regula el hambre y la saciedad, y como veremos más adelante, está mediado por determinadas hormonas y neurotransmisores, siendo un sistema muy complejo. La alteración de cualquier mecanismo fisiológico relacionado con dichas hormonas puede hacer que sus efectos se vean trastocados, favoreciendo el aumento de peso. Bueno, la masa muscular y adiposa, todo tejido no se comporta de la misma forma a nivel metabólico. El peso no sea lo importante, sino que sea la composición corporal. El tejido muscular es mucho más activo metabólicamente, a más cantidad de masa muscular ayudará a acelerar el metabolismo. El componente graso es prácticamente inactivo desde el punto de vista metabólico, no es que sea inactivo, simplemente desde el punto de vista metabólico. Las personas con obesidad que tienen exceso de grasa suelen tener un gasto energético basal menor, dificultando así la pérdida de peso, ¿sí? Por eso es muy importante a la hora de querer perder peso, tener una masa muscular buscar aumentar la masa muscular. La disbiosis es el desequilibrio de las bacterias que se albergan en nuestro intestino, en la flora intestinal, la microbiota intestinal, que tal vez hayan escuchado hablar en este último tiempo sobre la microbiota intestinal. Una flora intestinal adecuada juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades, entre ellas la obesidad. O sea que está muy importante esto de prestarle atención a la microbiota. Psicología y emociones. Las emociones juegan un papel fundamental en nuestras elecciones alimentarias. Por tanto, el estado de ánimo y el estado psicológico alterados pueden determinar qué, cómo, cuánto y cuándo comemos. ¿Sí? Vamos por lo número 13, patologías. Existen ciertas patologías en las que el aumento de peso es una consecuencia, complicación o comorbilidad. Es importante ponerse en manos de profesionales para llevar un control alimentario y de hábitos que nos ayuden a mantener el peso. Complexión individual. ¿Sí? Las personas de mayor complexión tienden a ser más corpulentas, lo cual no implica que tengan que pesar más, pero sí es importante tenerlo en cuenta en un proceso de pérdida de peso. No podemos pretender que dos personas de similares características, estamos hablando de edad, altura o sexo, pesen lo mismo si tienen complexiones distintas. ¿Sí? Y por último, la edad. A medida que aumenta la edad, el metabolismo basal se hace más lento y la probabilidad de aumentar de peso es mayor.
Todos estos factores no son independientes y están relacionados entre sí, de manera que unos afectan a otros y viceversa. Sí, es muy, muy interesante esta parte del capítulo 2. Vamos a llegar hasta acá con el capítulo 2. Igualmente, en el próximo podcast vamos a seguir hablando sobre los siguientes temas, lo que falta sobre el capítulo 2, ¿sí? Para que no se haga muy largo y tedioso. Pero bueno, es un tema muy entretenido y me parecía muy importante entrar en detalle en los factores que pueden ser causantes de la obesidad y el sobrepeso. Espero que les haya gustado y no se pierdan el próximo podcast.